terminamos hoy esta pequeña serie que iniciamos hace 2 domingos, hablando acerca de Amalek. Me preguntaron la semana pasada cómo se llamaba la predicación, porque nunca les dije el título. Bueno, ya lo vieron ahí después. El título era Peleando contra Amalek. Hoy es la última predicación respecto a estos temas y es Recuperando lo perdido. Ese es nuestro título en esta mañana, Recuperando lo perdido. Vamos a ir a sus escrituras, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Voy a dar lectura del versículo 16 al 20. Primera de Samuel 30, del 16 al 20. El primer libro de Samuel 30, 16 al 20. Dice la palabra de Dios así: Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y todo el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: Este es el botín de David. Bueno, ya nos ubicamos nuevamente en la historia. Regresamos al escenario de la primera predicación hace 15 días. Recuerdan ustedes que decíamos que David fue atacado, en este caso por un grupo de amalecitas, mientras que él estaba uniéndose al ejército filisteo, y mientras que David no estaba en la región de Siquem, donde moraba, entonces llegaron estos amalecitas y robaron todo lo que ahí había. Si regresamos un poquito más en la historia, antes de que suceda esto, bueno, aquí ya trajeron al esclavo egipcio, que ya estaba prácticamente muerto, que ya no había ánimo de fuerzas en él, ni espíritu en él, y ya lo reanimaron, le alimentaron. ¿Recuerdan ustedes qué le dieron? Lo mencionábamos en la primera predicación: masa de higos y agua. Entonces, y bueno, ya recordamos lo que significaba comer masa de higos o torta de higos y agua de vida. Entonces, antes de que traigan a este esclavo egipcio que estaba con los amalecitas a David, David llega a la ciudad, ve todo lo que ocasionaron. Dice ahí en el versículo 4 de ese mismo capítulo 34, dice: Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No solamente se sintieron tristes, no solamente estaban
en angustia, en dolor, no porque veían que pasaba en su ciudad, sino que dice, lloraron, pero lloraron con un clamor, alzaron su voz. ¿Hasta qué momento? Hasta que les faltaron las fuerzas. No sé cuántos de ustedes han visto a una persona llorar así. Yo he visto a una madre llorar así. Recuerdo hace algunos años, cuando iniciábamos en el ministerio, fui a ministrar en un funeral y fue muy doloroso porque estábamos sepultando a una niña de 12 años que estaba perfectamente sana unas semanas antes, y que en algún momento jugando tuvo una especie como de derrame y ahí se desmayó, y ya nunca pudieron sacarla de esa inconsciencia. La llevaron al hospital, estuvo algunos días en terapia intensiva y después de 3 días la niña falleció. Y fue algo muy doloroso para toda la familia. Estaban ellos pensando tenían planes para su hija, había toda una vida por delante, y era mucho el dolor que tenía esta madre. Y mientras estaba bajando el cuerpo, el féretro estaba bajando a la tierra, a esta madre le faltaron las fuerzas para seguir llorando y cayó ahí en el lugar en donde estaba. Y prácticamente el dolor la consumió, estaba desmayada. Y a veces circunstancias o situaciones de nuestra vida nos llevan a momentos de mucha angustia, de mucho dolor. Dice la Escritura que David y la gente que con él estaba lloraron, pero lloraron alzando su voz, gritando, desgarrando su corazón. Y no lo hicieron solamente por 5 minutos o por 10 minutos, sino lo hicieron hasta que las fuerzas les faltaron. Porque era demasiado el dolor que había en su corazón. Era muy grande la pérdida que ellos habían tenido. Dice más adelante en el versículo 6 que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Recordamos un poco la historia, ¿verdad? No están en Israel, están en una ciudad que pertenece a los filisteos. David se fue huyendo de Israel y le pidió oportunidad al rey de que le permitiera vivir dentro de una de sus ciudades. Le llevan a esta región en Siquem, en donde le dan oportunidad, en Siglag, perdón, en donde le dan oportunidad a David de establecerse ahí en esta ciudad, en Siglag. Y bueno, ahí comienza juntamente con toda la gente que le seguía, todo su ejército de valientes, y llevan a sus familias y llevan su ganado, y entonces ahí hacen ellos una ciudad, establecen ahí una ciudad. No están dentro de Israel, están viviendo como extranjeros. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ir a vivir a un lugar en donde no nacieron. A veces no es tan agradable.
a veces te sientes como que no encajo aquí, como que salgo, como trabajo, hago, vengo, voy, pero todo el tiempo hay como que un hueco en el interior, ¿verdad, Manolo? Como que me falta algo. Y cuando escuchas algo que se relaciona con México, cuando ves a algún compatriota, como que algo te completa en el interior. Y David estaba viviendo como extranjero, estaba fuera de Israel, estaba en un lugar en el que él no pertenecía. Y aunado a esto, sufren dolor de perder sus posesiones, de perder a sus familias, de quedarse con las manos vacías. Y la gente ahora está culpando a David. Y están pensando, están hablando de apedrear a David. Porque a causa de que él vino a esta ciudad, de que él se estableció aquí, nos ha venido este mal. Nos atacaron los amalecitas y se llevaron todo lo que era nuestro, ¿sí? Entonces dice que David se angustia porque la gente está hablando de apedrearlo, pero la gente está hablando de apedrearlo porque están en amargura de alma. Qué interesante este término que utiliza la Biblia, amargura de alma. Y si nosotros hacemos un poquito de memoria, no es la primera ocasión que David vive algo similar. Si regresamos ahí un poquito en la historia, en ese mismo libro de 1 de Samuel, vamos al capítulo 22, regresamos unos cuantos años en la vida de David. Estamos hablando aproximadamente de 3 a 5 años promedio que sucedió esto. Y en este momento, 1 Samuel capítulo 22, en este momento de la historia, David estaba en otra situación completamente distinta, porque acababa de salir huyendo de la presencia de Saúl y se fue a una ciudad igual dentro de los filisteos, en donde el rey Gad le van a decir: oye, aquí está David, el que mató a Goliat. Y David le da miedo que están dentro de esta ciudad, lo han llevado delante del rey de Gad, y ya saben que él es uno de los principales soldados de Saúl, y que él fue quien mató a su paladín, a su mejor soldado, a Goliat. Y entonces, por este temor, él comienza a actuar como un loco y anda por ahí rayando las paredes y las puertas y dejando escurrir la baba, su barba y todo. Y el rey les dice: ¿por qué me traen a este loco? O sea, no hay suficientes locos aquí, que me tienen que traer para que haga sus desfiguros en mi presencia, llévenselo. Y entonces ya dejan ir a David. Pero había tal temor en él que hasta se hizo pasar por loco, ¿no? Y después de esto, él sale de esa ciudad y se va a esconder a una cueva en Adulam. Y dice la palabra de Dios, ahí en capítulo 22, verso 1, yéndose luego David de ahí,
huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban ¿en qué? En amargura de espíritu. ¿Se acuerdan quién lo quería apedrear en Siclag? El pueblo, porque estaba en amargura. Y aquí David se encuentra en otro momento de su vida en la cueva de Adulam, y llega a él mucha gente, dice la escritura como 400 hombres, parte de su familia, y estos hombres estaban, dice la palabra de Dios, afligidos, estaban endeudados y estaban en amargura de espíritu. ¿Qué podemos aprender de esto? Todo lo que pasa en nuestra vida, amados hermanos, tiene un propósito. Nada te sucede de manera fortuita. Todo es parte de un plan perfecto de Dios. Amén. Dice en el libro de Romanos que a los que conforme al propósito de Dios somos llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que David vivió al inicio de su peregrinar en este tiempo que él estuvo huyendo de Saúl, la experiencia que él tuvo en esa cueva de Adulam, forjó en él una clase de hombre más maduro, de un hombre con mayor solvencia emocional y espiritual, para que él pudiera enfrentar después, años después, lo que estaba viviendo ahora en esta ciudad de Siclag. Ahí en Adulam, David fue forjado por Dios. Ahí fue el momento cuando él estaba lleno de temor, cuando estaba en angustia, cuando vivía en esta amargura también, y ahí llegan con él otros 400 hombres que están igual o peor que él. Y ahí David aprende grandes lecciones de Dios. ¿Qué podemos entonces nosotros rescatar de todo esto? ¿O qué podemos aprender? Es cierto que las cosas malas que nos suceden en la vida tienen un sentido de enseñanza en la cual Dios quiere traer un crecimiento espiritual para nosotros. Lo primero que yo puedo ver aquí en este momento en la vida de David es una tendencia que siempre tenemos todos los seres humanos. Una tendencia a refugiarnos siempre en las cuevas. Sabemos que históricamente el ser humano era una especie o era una raza que vivía de forma nómada, ¿sí? Estaban todo el tiempo yendo de un lugar a otro dependiendo en dónde encontraran su alimento. Y hasta que empezaron a ver las cuestiones de la agricultura y el cultivo de la tierra, todo esto, empezaron a hacerse sedentarios, ¿no? Vivir en un solo lugar. Pero en esta experiencia que el hombre vivió en un inicio siendo nómadas, ¿en dónde era donde ellos buscaban siempre su lugar de refugio? En las cuevas. Y hay una tendencia natural de nosotros
a irnos a meter a una cueva. La cueva significa para nosotros un lugar seguro. Y qué interesante que Adulam significa precisamente eso. Adulam significa refugio. Y David, cuando estaba lleno de temor, porque lo llevaron delante del rey de Gat y pensó que lo iban a matar, se hizo pasar por loco y hasta estaba escurriendo la baba, y etcétera, etcétera. Cuando lo sueltan, lo primero que hace es irse a meter a la cueva, a buscar un lugar seguro, a buscar refugio. Pero las cuevas, ¿de qué son características también? ¿Qué características tienen? Las cuevas son oscuras, las cuevas son profundas también, frías, las cuevas son refugio y un lugar a donde los animales también van a morir. En las cuevas se pueden encontrar diferente tipo de plagas. En las cuevas es un lugar en donde habitan los murciélagos. En las cuevas, es decir, las cuevas no son un lugar tan sano para que el hombre habite ahí. Esta cueva de Adulam era una cueva muy grande, demasiado grande, porque primero entró David, después llegó su familia y después llegaron 400 hombres y todos se instalaron ahí, aparte de los murciélagos, aparte de las ratas, aparte de todo lo demás que había en esa cueva. Estuvieron todos los hombres. Era una cueva grande. Y interesante también que dentro del significado de Adulam, es cierto, significa refugio, pero también significa prisión o un lugar en donde es apresado. ¿Y a qué queda preso una persona que va a refugiarse a una cueva? Queda preso al temor, queda preso a la inseguridad, queda preso a un sinfín de situaciones y circunstancias que se comienzan a mover en su mente y en sus emociones. No sé cuántos de ustedes han llevado la cuarentena así tal cual se ha dicho, y no han salido de su casa absolutamente por nada y estuvieron ahí 3 semanas o un mes, y después cuando salieron, no salieron con tanta confianza. Estaban viendo quién trae cubrebocas, quién no trae, quién tosió, quién estornudó cerca de mí, porque el confinamiento nos lleva a una situación de temor, de inseguridad. Y esto era lo que estaban viviendo estos hombres. Entonces, qué interesante para David estar en esta cueva en donde estaba siendo presa del temor. ¿Y cómo se sale de ahí? ¿Qué lección aprende David en Adulam que después le va a servir cuando él está viviendo en Ziklag para recuperar lo que Amalek le robó? Bueno, lo primero que se aprende para salir de esa cueva, lo primero que David aprende es que de la cueva de Adulam, en donde estás viviendo presa del temor, sales con alabanza. Acompáñenme ahí en sus Biblias al Salmo 57.
No sé cuántos de ustedes tienen ahí un subtítulo en sus Biblias, yo lo tengo aquí en mi Biblia. Salmo 57 dice: David, librado de Saúl, una plegaria y un clamor. Y después abajo dice: al músico principal, sobre no destruyas Mictán de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Este Salmo 57 lo escribió David en la cueva de Adulam. ¿Qué dice el Salmo? Específicamente, versículo 7 en adelante. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué había en el corazón, en el alma de David mientras estaba en la cueva de Adulam? Sí había temor, sí había angustia, sí había confusión, sí había amargura, pero comenzó a alabar a Dios. Y si nosotros seguimos leyendo más adelante, cuando se acerca el profeta, regresamos ahí a 1 de Samuel capítulo 22. Dice el versículo 5: pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ai. Y Judá significa alabanza. Entonces, qué interesante que el profeta, el hombre de Dios, le dice a David: sal de esta cueva, sal de este lugar que para ti es un lugar fuerte, que para ti es un lugar de refugio, que para ti es un lugar seguro, pero no es el lugar en donde Dios quiere que tú estés. Salte de este lugar y vete a Judá. Vete a alabar a Dios. Pero unos versículos antes encontramos a David que va a Mizpa, y es una tierra que está en Moab, y estando ahí en Moab, él habla al rey y le dice: te ruego por favor, estoy en el versículo 3, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él llevó a su papá y a su mamá para que estuvieran seguros ahí con este rey, pero él le dice al rey: hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer de mí. El segundo punto para poder salir de una cueva, en este caso de Adulam, es una dependencia total de Dios. David estaba confiando en ese momento, David estaba dependiendo completamente de lo que Dios iba a hacer de él. Yo no sé a dónde me va a llevar Dios, yo no sé cuánto tiempo voy a estar huyendo, yo no sé si voy a vivir situaciones de más angustia o de más dolor, yo no sé qué es lo que Dios vaya a hacer conmigo. Pero David estaba confiando. Deja a su papá y a su mamá ahí encargados con este rey en Moab, pero él le dice: yo dependo de Dios. Dios sabrá lo que va a hacer conmigo.
Y el tercer punto es completamente en relación con estas dos primeros pasos, con la alabanza y con la dependencia total de Dios, es la obediencia. Porque David, en el momento en el que el profeta le dijo, sal de la cueva y vete a Judá, él inmediatamente se salió de esa cueva y se fue a Judá, y habitaron ahí en el bosque de Arel. Y si nosotros seguimos estudiando esta historia, y esto nos da para muchas otras predicaciones más que yo creo que no vamos a tener. Aquí podríamos hablar de las cuevas de la vida y a cuántas situaciones o circunstancias nosotros nos vamos a meter que no son de Dios. Y podríamos hablar también de los valientes de David, de este ejército que llegó a ser uno de los más temidos en toda esta región, todo este territorio en este tiempo. Y 300 hombres podían despedazar ejércitos de miles y miles y miles sin ningún problema. Pero estos 300 hombres que llegaron a formar el ejército de David salieron de esos 400 angustiados, endeudados, amargados de espíritu. ¿En qué momento se transformaron? Precisamente la transformación inició cuando ellos van al bosque de Arad. Y si continuamos en la historia, vemos cómo estos hombres empiezan a ser transformados en su espíritu, en su alma, en su ánimo, y dejan ya de ser afligidos, endeudados, amargados, y se convierten en hombres de gran valor, grandemente valientes. David aprendió estas lecciones. David aprendió a confiar en Dios. David aprendió a alabar a Dios aun cuando estuviera en medio de una situación de temor en su vida. Aprendió cómo poder salir de esta cueva, de este temor. Aprendió que el depender en Dios, el alabar a Dios, el obedecer a Dios, te liberta de la aflicción, te saca de toda amargura y hace libre tu espíritu. Estos hombres fueron transformados y llegaron a ser este ejército de valientes. Ahora, regresando a la historia inicial, nos volvemos a adelantar en el tiempo y vamos unos años adelante al capítulo 30, cuando Amalek, ¿se acuerdan qué significaba Amalek? Belicoso. Pero este pueblo belicoso tenía una característica muy especial. Y la característica que tenía es que nunca te atacaba de frente. Era un enemigo traicionero. Era un enemigo muy sutil, un enemigo que buscaba siempre el engaño. Y robó a sus esposas. Los dejó en amargura, en angustia. Dice la Escritura que así estaban estos hombres. Y angustia significa angostura de ánimo o estrechez de ánimo. Cuando te sientes así como chiquito, y los problemas se ven más grandes. Y cada vez que tú ves el problema más grande, tú te sientes más chiquito. Y así estaban estos hombres. Así estuvo David.
pero rápidamente las lecciones que él había aprendido en el pasado, la experiencia que había vivido en la cueva de Adulam, lo lleva a levantarse, a sobreponerse de esta situación. Porque se habían robado todo, lo habían dejado sin nada, sin familia, sin bienes materiales, y no solamente eso, sino que ahora el pueblo, que también estaba afligido y estaba doliéndose, hablaba de matarlo, de apedrearlo a él. Pero dice que David, regresamos allá al capítulo 30, vamos al capítulo 16, dice, perdón, el versículo 16, y lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Llega David, pero llega ¿por qué? Porque dice el verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. ¿Por qué? Porque un poco antes, en el final del versículo 6, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio del momento difícil, David no se quedó amargado y no se quedó angustiado en esta estrechez de ánimo, de espíritu, como todos los demás. Inmediatamente se fortaleció en Jehová y consultó a Dios. Sabía que tenía que depender de Dios, sabía que tenía que buscar de Dios la dirección. Y una vez que entendió y escuchó la orden de Dios, inmediatamente la obedeció. Dios le dijo a David, voy a salir a perseguir a estos malvados que nos han causado este mal, los voy a alcanzar, voy a recuperar todo lo que nos quitaron. Dios le dice, sí, los vas a alcanzar, ve porque yo voy a estar contigo, vas a recuperar todo. Entonces, sabía David lo que tenía que hacer. Sabía a dónde tenía que recurrir, en quién tenía que confiar. Quiero concluir con dos reflexiones más. Las mujeres de David. Ahinoam, Jezreelita y Abigail. Y qué interesante lo que estas mujeres representan para David, para su familia. Ahinoam, el significado del nombre es el gozo que me da estar con mis hermanos. Ahinoam significa el gozo que me da estar con mis hermanos. Cuando somos atacados por Amalek, cuando Amalek comienza a causar todo este daño del que hablábamos la semana pasada, y los que estuvieron la semana pasada recuerdan todo lo que dijimos que Amalek trae a nuestra vida. Una de las cosas que da como resultado ese ataque de Amalek sobre nosotros es que ya no disfrutamos la comunión con nuestros hermanos. Y puede pasar 2 meses, llevamos de no reunirnos, o más de 2 meses, y nos sentimos tan bien, nos sentimos tan liberados, nos sentimos tan aliviados de que no tengo que ir a la iglesia cada domingo y no tengo que verle la cara a todos los
porque Amalek ya nos atacó, porque ya perdimos el gozo de estar en comunión con nuestros hermanos, porque ahora nosotros somos los que estamos en esta condición de estar cautivos. Y Abigail, lo que significa el nombre de Abigail es: mi padre es la fuente de mi gozo. Dios es la fuente de mi gozo. Cuando vino Amalek y se robó todo y se llevaron a estas dos mujeres de David, lo que le quitó a David fue el gozo de estar con su padre y el gozo de estar reunido con sus hermanos. Pero rápidamente David se fortaleció en Jehová, consultó a Dios y fue a recuperar lo que le habían quitado. Y si nosotros terminamos la historia, vamos a ver que David recuperó absolutamente todo. Dice la Biblia que no le faltó cosa alguna, ahí en el versículo 19, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de todo lo robado, todo lo que habían tomado, todo lo recuperó. Absolutamente todo. David fue instruido por Dios cuando se fue a refugiar allá a la cueva de Adulam. Él buscó un lugar en donde pudiera haber estado seguro, un lugar que a él le representara una cobertura, un refugio, pero él no había buscado en primer lugar su refugio en Dios. Cuando él entiende que su dependencia debe de ser de Dios, y cuando Dios es el que comienza a guiar a David, entonces él alaba a Dios y es guiado por el Espíritu de Dios, y ahora su vida da un giro de 180 grados, porque en los momentos difíciles ya no va a buscar refugio a una cueva. En los momentos difíciles se fortalece en Jehová y hace lo que tiene que hacer. Preguntarle a Dios, consultar a Dios, ¿qué dirección toma? ¿Qué paso voy a tomar? Y esto nos tiene que dejar enseñanzas a nuestra vida. Nosotros no podemos estar viviendo una situación difícil y otra y otra y otra y no aprender nada. Porque entonces cada momento difícil de nuestra vida, cada problema que enfrentemos, cada temor que nos llegue, cada angustia a la que nos lleven las circunstancias de la vida, nos vamos a ir a meter a una cueva. Y no vamos a buscar nuestra fortaleza en Dios. Porque no estamos aprendiendo lo que Dios quiere traer de enseñanza a nuestra vida. Y hago un error y otro error y otro error, pero el problema es que las circunstancias son las mismas o son muy parecidas. El problema que estás viviendo con tu familia no lo estás viviendo de hoy. Es un problema que se está repitiendo de hace 10, 15, 20 años. El problema que estás viviendo con tu debilidades y con tus pecados de manera personal o individual no es una situación nueva, no es algo que se presentó de la noche a la mañana. Es un pecado recurrente en tu vida que llevas enfrentándote a él 5, 10, 15, 20 años y no lo has logrado vencer porque no has aprendido lo que Dios quería que aprendieras y no te has superado, no estás creciendo, no estás madurando, y el resultado en tu vida es exactamente el mismo. Sigues viviendo en dolor, sigues viviendo en amargura, sigues viviendo
en esta estrechez de ánimo. Y lo único que estamos haciendo es volviendo a refugiarnos a la cueva en el momento difícil. David aprendió la lección, entendió lo que tenía que hacer y lo hizo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.